Bueno, retomando un poco, si hay alguien ahí que ustedes ven, yo sí veo acá que hay alguien que quiere unirse, a ver, mm, vamos a ir viendo para no dejar a nadie afuera. Bueno, la clase pasada dimos lo que es la introducción a lo que es redes neuronales para tratar de entender cómo de alguna manera el modelo biológico trata de representarse a través de un modelo matemático para de alguna forma abordar otra, otra rama de la inteligencia artificial que lo que busca es emular el comportamiento del cerebro humano, porque hasta ahora todos los métodos que habíamos visto trataban de eh, emular el comportamiento, pero desde lo que era perceptible, o sea, decir, a ver cómo razona, cómo piensa, a ver cómo podemos, de ahí aparecen los silogismos, ¿sí? Aparece lo que es la parte de estadística, que de alguna forma trata de entender y explicar, a ver cómo razona el ser humano y cómo ese razonamiento se puede plasmar a través de una representación del conocimiento y esa representación poder automatizarla para que lo haga una máquina, ¿sí? Em, Lo que vimos la clase pasada es la representación matemática de una sola neurona, ¿sí? A través de lo que es el perceptrón para poder entender desde el punto de vista biológico, porque al poder ver a través de los tomógrafos computados un poquito más de cómo funciona el cerebro y avanzar la parte de la neurociencia, eso se toma y se replica para tratar de llevarlo a lo que es la informática. Vimos lo que era el perceptrón y vimos las limitaciones que tenía el perceptrón a través de la representación de diferentes patrones y dijimos, bueno, cuando los patrones se empiezan a complejizar, tenemos que buscar otros modelos de redes, ¿sí? Dentro de lo que es los dos tipos de aprendizaje, los supervisados y no los supervisados, dijimos que vamos a ver un modelo de cada uno de ellos, ¿sí? A mí me gusta desde el punto de vista de aprendizaje no supervisado trabajar un poquitito con modelos como es el de Hopfield, que trabaja con representación de imágenes y por lo que es el aprendizaje supervisado, trabajar con lo que son las Backpropagation Network, que es el modelo que propuso Hinton. Justamente Hopfield y Hinton son los dos ganadores del premio Nobel el año pasado, ¿sí? Eh, ¿Qué propone Hopfield? ¿Sí? Lo que él parte es de un modelo neurofísico que trata de decir, a ver, cómo funciona el cerebro o cómo funciona nuestro método de razonamiento humano al tener que memorizarse diferentes patrones. Estos patrones pueden ser, por ejemplo, imágenes, ¿sí? Entonces lo que se descubrió es que el cerebro trabaja con lo que es la memoria asociativa. La memoria asociativa dice, tenemos diferentes formas de guardar la información para reconocer determinados patrones y después cuando se nos presenta un patrón nuevo, lo que se busca de alguna manera es encontrar lo que más se parece a ese patrón nuevo. Esto de alguna forma sirve para que dentro de lo que es el caso de las redes de Hopfield, pueda reconstruir patrones que de alguna forma están dañados o también pueda ver cuando hay patrones que son inconsistentes, ver a cuál de los patrones que utilizamos en el aprendizaje se asemeja más. Em, en este sentido, el aprendizaje Hebbiano es uno de los métodos madre que trabaja por debajo de la red de Hopfield y lo que hace es de alguna manera buscar a través de una función de energía cuál es lo que menos desgaste energético causa para poder representar a cada patrón. O sea, lo que busca es tratar de, a través de esta función, encontrar la función mínima, 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 lo más tendiente a cero, para poder representar a cada uno de los patrones. Y esto va haciendo como un mapa 3D en donde tenemos valles, ¿sí? Tenemos montañas, y dentro de este mapa 3D, cada uno de estos puntos de energía son representados como valles, ¿sí? Em, entonces, cuando se le presenta este nuevo patrón a través de la idea de memoria asociativa, lo que él busca es cuál es la mínima función de energía que puede representar a ese nuevo patrón y de esa manera poder reconocerlo. Ahora vamos a ver cómo se trabaja eso desde el punto de vista matemático. Esta idea de la memoria asociativa la toma Hopfield
y la asocia a la idea del spin atómico. El spin atómico trabaja con una función de magnetismo en donde justamente busca a través de esta función de energía tratar de encontrar cuál es el menor campo magnético posible para representar cada punto energético de estos espines atómicos que cuando uno los junta, ¿sí? Producen este mapa de energía. Asociado esto de lo que es la memoria asociativa con lo que es el mapa magnético del espín atómico, es la que surge la idea de las redes de Hopfield. Sé que ahora por ahí suena un poquitito complejo, pero cuando veamos la forma que propone de representarlo matemáticamente, tiene mucha lógica y es bastante entendible su funcionamiento. Entonces, esto sucede en el año 82, en donde Hopfield propone un modelo de red eh, de manera de que podamos, a través de estos diferentes patrones que le vamos presentando, de alguna manera, la red determinar cuáles son las características más relevantes y de esa forma poder tratar de memorizarse estos patrones para que después él pueda, a través de estos patrones memorizados, poder reconocer nuevos patrones. Ustedes dicen, pero profesora, si yo le presento un patrón que él nunca tuvo en su aprendizaje, ¿qué pasa? Y bueno, él va a buscar dentro de esta función de energía cuál de todos los patrones que él conoce se parece más a ese nuevo patrón. O sea, va a asociarlo al más parecido, de acuerdo a sus características. Todo esto viene de la evolución de redes anteriores. Nosotros vimos el perceptrón, que también existe el modelo del perceptrón multicapa. Ese perceptrón multicapa dio pie para que aparezcan otras redes como las redes Adeline y Madeline, ¿sí? En el caso del perceptrón, como nosotros vimos, es un tipo de aprendizaje supervisado. ¿Por qué era supervisado? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la característica que hacía que el perceptrón pertenezca a la familia de aprendizaje supervisado? Cri, 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 cri. ¿Qué característica tenía el aprendizaje supervisado? Uno le va ayudando a poder ajustar los pesos a la propia red. Exactamente, o sea, esa ayuda que comenta el compañero para ajustar los pesos es el tema de tener un valor de referencia conocido, ¿sí? Entonces, al tener alguno de los atributos marcado como etiqueta o target, ¿sí? Entonces, eso es lo que él dice, bueno, ese es como mi utopía, donde yo quiero llegar, ese es el valor de referencia. Entonces, en base a ese valor de referencia que él tiene, que se lo definió algún tipo de experto, alguien dijo, bueno, estos son los datos y este es el valor de referencia, entonces él puede hacer estos ajustes de los pesos, modificando a través de lo que es el cálculo del error cometido, ¿sí? Entonces, por eso el perceptrón pertenece a la familia de aprendizaje supervisado. Vamos a ver ahora cómo hace Hopfield entonces, si no tiene esta etiqueta, digamos, ¿no? Em, a través de las diferentes funciones de transferencia, en el caso de perceptrón, utilizamos la función escalón, podemos presentar todos los problemas que nos permiten dividir nuestro espacio de estado en hasta dos posibles espacios de trabajo. Como vimos en el caso de la función AND o la función OR, definíamos una línea que decía todo lo que está de acá para arriba tiene este valor y todo lo que está de acá para abajo tiene este otro valor. Todos los problemas que nos permitan dividir el espacio de estados de esa manera se pueden resolver a través del perceptrón. ¿Cómo complejizamos cuando tenemos modelos más difíciles? Como pasamos de la función AND OR a la XOR, por ejemplo, a través de un perceptrón multicapa, poniéndole más líneas que me permitan dividir el espacio de estados de manera diferente, ¿sí? Ahí aparecen también después las redes Adeline, que está limitada a una única neurona de salida, esa es la característica, y las redes Madeline, que pueden tener n neuronas de salida, pero en este caso las dos últimas tienen un aprendizaje por medio de una regla delta generalizada o de Hidrohoff, ¿sí? En este tipo de regla lo que le permite es procesar información de tipo analógica, tanto en la entrada como en la salida. Según el tipo de red, nosotros vamos a determinar qué tipo de información pueden llegar a procesar, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo trabaja Hopfield también a eso. Bueno, vamos ahora específicamente al modelo de Hopfield, ¿sí? Dentro de los modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado, dijimos está dentro de lo que es aprendizaje no supervisado, porque no tengo un campo target, yo simplemente le presento los patrones y se los aprende. En cuanto a la clasificación con respecto a su arquitectura, ¿se acuerdan que nosotros teníamos
atributos a nivel macro y a nivel micro en cada una de las redes, ¿sí? A nivel macro, un atributo importante es la arquitectura, que me dice cuántas capas puede llegar a tener y cuántas neuronas hay en cada una de las capas. En el caso de Hopfield, vamos a tener una sola capa, es una red monocapa, es una sola capa, en donde podemos tener n cantidad de neuronas, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con valores binarios, ¿sí? De tipo 0, 1, más 1, menos 1. La función de activación que vamos a usar también va a ser tipo escalón, igual que lo hicimos en el perceptrón. Y este tipo de función se usa cuando nosotros vamos a tener entradas y salidas de este tipo, binarias, 0, 1, más 1, menos 1, ¿sí? Que en el ejemplo que vamos a ver más adelante representa un píxel prendido o apagado, ¿sí? Para representar los patrones de imágenes. Pero, profe, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con señales analógicas? ¿Sí? Porque en el caso del píxel prendido apagado, que es el ejemplo que vamos a ver porque es uno de los más sencillos, podemos trabajar en todo caso con imágenes monocromáticas. Ujú. Pero, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con imágenes que no son monocromáticas, sino que pueden llegar a tener, por ejemplo, escalas de grises o tener diferentes colores? Entonces, podría querer trabajar con entradas y salidas de tipo analógicas. ¿Sí? En ese caso, la función escalón no me va a servir, voy a necesitar trabajar con un tipo de función como la sigmoide, ¿sí? Que vimos la clase pasada. Cada neurona de la red se encuentra conectada con todas las demás. Esa es otra característica macro de las redes de Hopfield, ¿sí? Todas las neuronas van a estar conectadas con todas las demás. O sea, cada neurona va a tener una entrada, va a tener una salida y a su vez va a tener una conexión con cada una de las otras neuronas que estén presentes en esa monocapa. Característica principal del modelo de Hopfield, no hay conexiones autorrecurrentes, o sea, nunca una neurona va a estar conectada consigo misma. Y acá vemos cómo se vería eso, ¿sí? Entonces tenemos la entrada, E1, E2, E3, En, o sea, tantas entradas como neuronas tengo, una sola capa, cada neurona va a tener una salida, S1, S2, S3 y Sn, según la cantidad de neuronas que tenga, y a su vez, cada una de las neuronas va a estar conectada con todas las demás neuronas que estén en ese nivel. En este caso dijimos, no existen conexiones recurrentes, nunca va a estar conectada consigo misma, y dada la arquitectura de la red, ¿sí? Los pesos asociados con las conexiones que son pares van a ser pesos simétricos. O sea, eso quiere decir que la conexión de la neurona I con la neurona J va a ser lo mismo que la conexión de la neurona J con la neurona I. ¿Se entiende? Dijimos Sí, que se íbamos entiende. a... Bien, perfecto. Dijimos que íbamos a usar la función de activación de tipo discreto, o sea, los valores pueden valer menos uno más uno o cero o uno, ¿sí? En la versión discreta de la red, ¿sí? Para trabajar con valores binarios, nosotros vamos a tener esta función de activación, parecida a lo que habíamos visto en el perceptrón, en donde vamos a decir, bueno, si esa función tiene un valor mayor o menor a mi valor de umbral, su salida va a ser más uno o menos uno, ¿sí? Ahora, el valor de umbral, ¿sí? Cuando el valor de, yo no sé, ustedes me avisan si están viendo todo, si está tapado, si necesitan que por ahí achique o agrande, me avisan. Cuando el valor x entonces coincide con el valor de umbral, ese f de x, la salida de la neurona va a permanecer con su valor anterior. Este también tiene que ver con el aprendizaje Hebbiano. El aprendizaje Hebbiano que habla de memoria asociativa, lo que dice es que las neuronas cuando se activan todas juntas, significa que la neurona de al lado no le está aportando mucho. Pero cuando una neurona se activa y consecuentemente se activa otra, eso hace que esa neurona esté aportando a la otra en el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es reforzar las conexiones entre las neuronas, ¿sí? Es decir, cuando mayor es la influencia de una neurona en la salida de otra, esos pesos se van de alguna forma aumentando. Si no colabora nada, los pesos van disminuyendo, ¿sí? Entonces, cuando el valor de X va a coincidir con el valor de umbral, la neurona de salida va a permanecer en su valor anterior. En el modelo de Hopfield discreto, entonces, suele adoptarse un valor proporcional a la suma de los pesos, que es algo parecido a lo que habíamos visto en Perceptron, ¿se acuerdan? Que dijimos el peso por la entrada, ¿sí? La sumatoria de los pesos por la entrada me daba el estado de la neurona. Bueno, acá vamos a tener la sumatoria de los pesos de las conexiones de cada neurona con las demás. Y esos valores de salida 0, 1 se lo va a tomar como un valor K igual a medio. Ahora vamos a ver cómo se expresa eso eh, en la fórmula. Pero entonces el valor de umbral, que va a ser K, que nosotros hemos tomado en un valor de un medio,
va a ser un valor desde j igual a 1 hasta n, dependiendo de la cantidad de neuronas, en donde voy a tener como valor de umbral la sumatoria de todos los pesos, ¿sí? WJI es el representante del peso de cada una de las neuronas, ¿sí? Ahora, cuando trabajamos con valores continuos, ¿sí? En el caso en que se trabaja con valores continuos, vamos a tener una franja entre -1 y 1 o entre 0 y 1, que me va a dar valores posibles de activación en ese rango, ¿sí? Y en este caso vamos a utilizar la función sigmoide. Si se trabaja con valores entre -1 y 1, ¿sí? Lo que vamos a usar es la función de la tangente hiperbólica, que es esto que está acá, ¿sí? Que es el valor de entrada por el factor de aprendizaje elevado al valor de la entrada menos el valor de umbral menos, ¿sí? El valor de la entrada elevado a menos el valor del factor de aprendizaje por el valor de la entrada menos el valor del umbral, ¿sí? Esos son los valores que están representados acá. Este es el valor de la tangente hiperbólica y esto lo vamos a usar si queremos utilizar las funciones continuas entre los parámetros entre -1 y 1. Ahora, si el rango que vamos a utilizar es entre 0 y 1, ¿sí? Va a ser similar a lo que vamos a ver más adelante, que vamos a utilizar también para las redes backpropagation, ¿sí? En donde tenemos el valor de la función, que va a ser la entrada menos el umbral, que va a ser igual a 1/1 más el valor de la entrada elevado a menos el factor de aprendizaje por el valor de la entrada menos el valor del umbral. En ambos casos, alfa es un parámetro que se determina para determinar qué tanto va a eh, tender el valor de la pendiente para la sigmoide. Vieron que la sigmoide tiene una, vamos a ver acá, esto, ¿sí? ¿Qué tan grande va a ser el valor de la pendiente de la sigmoide? ¿Sí? Si va a estar más, más recta, más tendiente a una recta o más tendiente a una curva, ¿sí? Eso es lo que me va a determinar el valor de alfa. ¿Se acuerdan que yo les dije que eh, el valor del umbral en el perceptrón me determinaba qué tan eh, inclinada va a estar la pendiente de la recta que dividía los dos espacios del aprendizaje? ¿Se acuerdan? Bueno, algo similar a eso sería en el caso en este caso. La función de activación, entonces, se utiliza para más los valores discretos por una cuestión de simplicidad. O sea, nosotros nuestro ejemplo vamos a ver valores discretos, vamos a trabajar con -1 y 1, pero se puede trabajar con 0 y 1 también. Cuando se utilizan valores discretos en las funciones de una aplicación, se denomina que se utiliza más para clasificación, y en el caso en que nosotros trabajemos con valores continuos, por ahí se utiliza más para los casos de regresión, ¿sí? O sea, ¿para qué quiero utilizar la red? Bueno, más para clasificar patrones o para hacer una regresión, ¿sí? Recomponer patrones. Bueno, ¿cómo funciona la red en sí? A ver, ¿tengo alguien? No. ¿Cómo funciona la red en sí? Yo voy a tener varios patrones que van a ser almacenados, pero se almacenan solamente para el aprendizaje, ¿sí? Se trabaja con un método de aprendizaje offline, o sea, yo primero le enseño, una vez que yo tengo el estado de la neurona de aprendizaje cerrado, yo termino la etapa de aprendizaje, descarto los patrones, a mí lo único que me queda es los pesos. Recuerden que en redes neuronales el conocimiento queda representado en los pesos. Si yo abro una base de datos de conocimiento en una red neuronal, lo que voy a tener guardado son los pesos, ¿sí? Entonces los patrones se descartan después del aprendizaje, no hace falta que los guarde, porque no hay una comparación en ningún momento, ¿sí? Entonces, le presento los patrones durante la etapa del aprendizaje, ¿sí? Y en ese caso, cada vez que yo le voy presentando uno de los patrones, la red va a ir haciendo un proceso de evolución. Este proceso de evolución va a hacer que se estabilice esa red esa función de energía que representa la red hasta tener un valor aceptable. Si no coincide, ¿sí? Nosotros, una vez que terminamos de la etapa de aprendizaje, lo que hacemos es eh, presentarle los patrones que queremos que reconozca, ¿sí? Esa segunda etapa, después del aprendizaje, en donde yo le presento los patrones que quiero que reconozca, va a trabajar con esa función de energía que les comenté al principio, en donde, ¿sí? A ver, yo tengo por acá, le puse, mm, porque hay una gráfica que no la tengo acá, pero se las puse acá. Esto, ¿sí?
Este es el mapa de energía que queda representando, en donde cada uno de estos valles representa a los patrones que aprendió la red, ¿sí? Cuando yo le presento el dato para que ella reconozca esa red asociativa de Hopfield, lo que va a hacer es empezar a buscar cuál es el valor mínimo de energía que representa ese patrón que yo le estoy mostrando. Por dar un ejemplo, sería como si yo tirara una pelotita en este valle de energía, ¿sí? Y la pelotita vaya rodando hasta encontrar el valor mínimo en donde se estabiliza, ¿sí? Entonces, como dice acá, lo que va a hacer es rodar hasta encontrar el lugar en donde ya no puede encontrar un valor mínimo dentro de los valores que ella tiene para su representación. Ahora después cuando vemos cómo funciona la red, les voy a mostrar también qué problemas podemos llegar a tener acá, porque puede quedar en un mínimo local, o sea, ¿qué pasa, profe, si la pelotita queda acá o acá? Puede llegar a pasar eso, sí, y eso va a depender de qué tan diferentes son los patrones con los cuales entrenamos a la red, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque según cuán diferentes sean los patrones, es cuán cercanos van a ser estos valles eh, unos a otros, ¿sí? Entonces, cuanto más diferentes sean, más alejados y más diferenciados van a estar los valles. Entonces, es más probable que cuando converja hacia un mínimo razonable. Van a estar marcados los paisajes, pero cuanto más parecidos son los patrones, más cercanos van a estar estos valles, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Entonces, la información que recibe esta red debe codificarse para poder pasar por esta etapa de aprendizaje a través de valores binarios para poder representar a cada uno de los patrones. En el caso en que sea discreta, va a tener valores discretos, en el caso de que sea continua, va a tener valores continuos, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Yo tengo un patrón de 10 por 10, ¿sí? Entonces yo acá tengo, ¿cuántos? 100 elementos, ¿sí? Cada uno de estos elementos va a representar una entrada de la red. Y yo les dije que vamos a tener tantas neuronas como entradas tengamos y a su vez tantas salidas. Entonces, para representar este patrón que tenemos acá de una letra A, en donde necesitamos 10 por 10, o sea, 100 píxeles en este caso, vamos a necesitar 100 neuronas para poder representar a este patrón. ¿Se entiende? Bueno, en la etapa de funcionamiento, cada neurona va a recibir como entrada la salida de cada una de las otras neuronas, ¿sí? Los valores, nosotros inicialmente vamos a iniciar los pesos con valores aleatorios y obviamente esto también va a repercutir de alguna manera en, así como hicimos con el perceptrón, ¿sí? En que converja o no converja más rápido el valor de la red, ¿sí? Pero bueno, se ponen los valores de los pesos y esos pesos se van a ir autoorganizando, ¿sí? Esta es una red asociativa, pero que se autoorganiza. La suma de todos esos valores va a constituir el valor de la entrada neta de la neurona. Dijimos que la sumatoria de cada uno de los valores de los pesos va a determinarme el valor del estado de la neurona, ¿sí? ¿Se acuerdan? El valor de net y después f de net, ¿sí? Bueno, el valor x de la neurona va a estar dado por la sumatoria de cada uno de los pesos que están conectados, ¿sí? A esa neurona. Y ahí voy a aplicar el f de net, ¿sí? La función de transferencia, ya sea un valor discreto, voy a utilizar una función escalón, un valor continuo, voy a utilizar una función sigmoide. Y esto va a ser hasta que no cambie más la red. O sea, si profesora, pero si se está autoorganizando, ¿cuándo se detiene? ¿Cuándo para de entrenar? Vamos a ver, hay diferentes criterios, pero el criterio madre, el criterio que hace que pare de entrenar la red, es cuando se dejan de modificar los pesos. Si se dejan de modificar los pesos, entonces significa que la red ya aprendió. Entonces ahí ella para, dice, listo, ya está, ya me autoorganicé. Ujú. También, como esto es un modelo que es relativamente sencillo de ser aplicado, se puede utilizar un modelo implementado por hardware, en donde puedo tener resistencias, transistores, ¿sí? Cada uno de las resistencias va a representar lo que es el peso de la red, ¿sí? Y los portales, los amplificadores, ¿sí? Y los inversores van a ir acompañando este proceso de autorregulación de la red, ¿sí? Entonces tenemos la posibilidad de trabajar también con un modelo físico de esto, ¿sí? Que si después ustedes participan del taller de introducción a electrónica, por ahí podemos tratar de hacer, no digo algo tan complejo, ¿sí? Como esto, pero por lo menos que tenga un par de neuronas podemos probar. Bueno, el tipo de aprendizaje, se los mencioné varias veces, es un tipo de aprendizaje hebbiano y es offline, o sea, tengo una etapa
específica en donde entreno la red y después que terminé el entrenamiento, que se estabilizaron los pesos, que la red terminó de aprender, le pasé todos los patrones, ya aprendió, ahí recién paso a la etapa de uso o explotación de la red, ¿sí? Entonces es un aprendizaje offline por eso. Existe entonces una etapa de aprendizaje previo y después otra de funcionamiento de la red. En la etapa de aprendizaje se fijan los valores de los pesos en función de la información que se pretende que memorice la red y esta red va a utilizar ese aprendizaje no supervisado tipo Geviano, que lo que va a hacer es encontrar ese punto de estabilización de la red. ¿Cuándo va a converger? Cuando los pesos se dejen de modificar, ¿sí? Para salidas discretas con valores de -1 o 1, ¿sí? El valor de los pesos va a estar dado por la sumatoria desde k igual a 1 hasta m de la entrada E sub i, ¿sí? Traspuesta, vamos a ver ahora cómo trabajamos con esto, ¿sí? Cada una de las entradas va a ser va a estar representada por un vector, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se representa ese vector. Entonces, ese vector de entrada es sub i, ¿sí? Por el vector de entrada j, ¿sí? Y eso vamos a ir sumando en cada una de las iteraciones. Ujú. Y se complejiza un poquito más para el caso de salidas discretas, pero no mucho. Bueno, acá le dice que representan cada uno de los valores, ¿sí? W y J es el peso asociado a la conexión entre la neurona J y la neurona I, que como es simétrico, porque la neurona 1 está conectada con la neurona 2 y la neurona 2 está conectada con la neurona 1. Entonces, decir la conexión entre la neurona 1 y 2 es lo mismo que decir la conexión entre la neurona 2 y 1. ¿Se entiende? No es que va a haber dos conexiones diferentes, ¿sí? Una que va y otra que viene. El sentido de la información es bidireccional. Entonces, hay un solo peso que representa esa conexión entre ambas neuronas. Por eso, en la representación de la matriz que vamos a ver ahora, que representa los pesos, va a ser una matriz simétrica. O sea, el peso IJ va a ser igual al peso JI. O sea, la conexión entre la neurona 1 y 2 va a ser igual que la conexión entre la neurona 2, 1. E sub IK, como dijimos, va a ser el patrón késimo, ¿sí? De la componente iésima del vector correspondiente. O sea, cada una de las entradas va a estar enumerada. Entrada 1, 2, 3. Así como vimos para la letra A necesito 100, desde la entrada I hasta la 100, ¿sí? I igual a 1 hasta I igual a 100. Así van a ir variando cada una de las entradas. Pero a su vez voy a tener K patrones que le voy a querer enseñar. Patrón 1, patrón 2, patrón 3. Que también hay una limitación en cuanto a la cantidad de patrones, pero ahora vamos a ver cómo se calcula esa limitación. Entonces tengo la entrada iésima para el patrón késimo que quiero que aprenda. N va a ser el número de neuronas totales que voy a tener en la red, o sea, esto va a ir desde I igual a 1 hasta N, por cada una de las neuronas que tengo en la red, y M va a ser la cantidad de patrones que quiero que aprenda, ¿sí? Por eso entonces acá tengo desde K igual a 1 hasta M, o sea, representando la cantidad de patrones que quiero que aprenda, y E sub I y E sub J, así que tenemos acá, son las entradas E sub I y la entrada E sub J. Bueno, para trabajar matemáticamente con esto, lo que vamos a hacer es una representación matricial de cada uno eh, de la matriz de pesos, ¿sí? Cada uno de los vectores va a estar representado, cada uno de los patrones que quiero que aprenda, cada una de las entradas, desde igual a 1 hasta acá, va a ser representada a través de un vector. Y eso después me va a dar como resultado una matriz de pesos, ¿sí? En donde, como les dije, esta matriz va a ser simétrica. O sea, el peso de la neurona 1, 2 va a ser igual al peso de la neurona 2, 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, esta matriz va a ser una matriz simétrica. La diagonal principal va a tener valores nulos. ¿Por qué la diagonal principal va a tener valores nulos? Si yo le digo que acá el peso 1, 2 representa la conexión de la neurona 1 con la neurona 2, y acá el peso 2, 1 representa la conexión de la neurona 2 con la neurona 1, y como esta conexión es igual a esta, entonces esto va a ser simétrico. Este peso que está acá, 1, 1, 2, 2 y NN, ¿qué conexión debería representar? Una conexión a ellos mismos, o estoy interpretando. Exactamente. Entonces, si 1, 2 es la conexión de la neurona 1 con la neurona 2 y 2, 1 es la conexión de la neurona 2 con la neurona 1, que dijimos que va a ser la misma conexión, por eso van a ser simétricos, si yo digo 1, 1 va a ser una conexión consigo misma, 2, 2 va a ser una conexión consigo misma. Y dijimos que una de las características de las redes de Hopfield es que no tiene conexiones autorrecurrentes.
Por ese motivo, la diagonal principal de la matriz de pesos siempre va a tener que valer cero, ¿sí? Entonces, en esta representación de todos los pesos de la red de Hopfield, vamos a tener dos características. La matriz va a ser simétrica, o sea, este peso va a ser igual a este otro peso de acá, el 2 1 con el 1 2, y a su vez la diagonal principal, que debería representar a las conexiones autorrecurrentes, en este caso va a valer siempre cero, porque la matriz de Hopfield no tiene conexiones autorrecurrentes. Ujú. También se tendrá el conjunto de los m vectores, que son los datos que quiero que aprenda la red. Eso va a ser solo durante la etapa de aprendizaje, como ya se los dije, ¿sí? Entonces, desde k igual a 1 hasta m, por los m patrones que yo quiero que aprenda, lo que voy a hacer es la entrada e sub k traspuesta por la entrada e sub k menos la matriz de identidad. Ujú. Esa va a ser la forma en que yo voy a ir calculando cómo aprende cada uno de los patrones la red, ¿sí? Entonces, utilizando esta notación matricial, el aprendizaje va a consistir en la creación de una matriz de pesos, W, a partir de los m vectores de información que quiero que aprenda, expresado de esta manera, ¿sí? E sub k de t es la traspuesta de la matriz E sub k y es la matriz de identidad de dimensiones nn, que lo que busca es justamente, porque yo resto acá la matriz de identidad, ahora vamos a ver en un ejemplo bien cómo funciona, busco justamente esto, anular los pesos de las conexiones autorrecurrentes. Por eso se utiliza de esa manera, ¿sí? El aprendizaje hediano en cuanto a fórmula parece complejo, pero vamos a ver ahora que no es tan complejo, ¿sí? Em, el aprendizaje hegeliano me va a asegurar esto de la memoria autoasociativa, y esto es lo que aporta Hopfield a la representación de su modelo de red, ¿sí? Asegura la estabilidad de la red, es decir, la convergencia hacia una respuesta estable cuando yo presente un patrón de entrada. Esta función de energía va a representar los posibles estados de la red, o sea, cada uno de esos mínimos dentro de el valle del mapa de representación 3D de la función de energía de toda la red, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. La energía de la red entonces va a tener siempre un nivel mínimo, ¿sí? Que va a estar determinado por la suma desde igual a 1 hasta n y desde j igual a 1 hasta n por cada una de las neuronas de la sumatoria de los pesos y j. Entonces, la estabilidad de la red la podemos determinar mediante tres métodos. Cuando la entrada sea igual a la salida, cuando la energía en un momento dado del procesamiento sea igual a la energía mínima, y cuando la energía en un momento dado del procesamiento sea igual a la del paso anterior. O sea, cuando los pesos se dejan de modificar, ¿sí? Cuando nosotros, la red ahora les voy a mostrar paso a paso cómo va aprendiendo, él va a decir, yo terminé de aprender, yo voy a parar cuando mis pesos se dejan de modificar. O sea, cuando ese cálculo de función de energía que yo haga va a ser igual al proceso anterior. Y acá hay algunas variantes que después les voy a explicar también qué pasa si los patrones se parecen demasiado, qué pasa si no se cumple con un patrón de ortogonalidad suficiente. Ujú. Pero bueno, entonces, básicamente, entonces, cuando la entrada sea igual a la salida, puede converger. Cuando la energía en un momento dado del procesamiento sea igual a la energía mínima, esto es, eso es, encontré el patrón que estaba buscando. Y cuando la energía es igual a, a un paso anterior, ¿sí? Ya no cambia más. Bueno, como les dije, la función de energía es un concepto heredado de los sistemas dinámicos que cumplen estas tres características. Todo cambio en la salida de la red durante el proceso produce una disminución de la energía. O sea, cada vez que yo le voy a presentar un patrón nuevo a la red, va a buscar disminuir el valor, o sea, buscar el valor tendiente a cero que pueda representar ese nuevo patrón. Esa energía va a estar representada por un valor mínimo. Cada uno de los patrones que nosotros representemos va a tener un valor mínimo dentro de este mapa de energía. Y cuando cambia la energía, lo va a hacer hacia un valor finito. O sea, siempre va a tender a un valor mínimo. Este es el mapa tridimensional que les mostré también en la figura anterior. Este es así se vería si yo hago una representación gráfica de la función de energía de la red, ¿sí? La función de energía de la red de Hopfield puede representarse como una gráfica tridimensional en donde cada uno de los valles representa esos puntos de estabilidad de la red. O sea, cada uno de estos valles representa un patrón que aprendió la red. Esta expresión trata de representar esa evolución del sistema, considerando cada vector de salida de la neurona como puntos en un espacio n-dimensional y relacionando el estado de la red en cada momento con cada uno de estos espacios. O sea, cada uno de estos espacios va a representar a cada uno de los patrones.
Cuando se han almacenado m patrones, también se va a tener m estados posibles. Entonces, profesora, ¿yo le puedo presentar cuantos patrones yo quiera? No, va a estar limitado en base a la cantidad de eh, neuronas que yo tenga, va a ser la cantidad de patrones que yo le puedo enseñar. Cuanto más patrones yo le quiera enseñar o cuanto más complejos sean esos patrones, más neuronas voy a necesitar para poder representar esa complejidad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿tiene limitaciones la red? Sí, tiene limitaciones. Una de las limitaciones es el espacio necesario en memoria para su implementación. Como vimos, vamos a tener que tener una neurona por cada una de las entradas, ¿sí? Entonces, si yo quiero representar, como les mostré ahí, una letra A en 100 píxeles, en un cuadrado que está dado por 10 por 10, esto estoy necesitando 100 entradas posibles, ¿sí? Una por cada uno de los píxeles, que represente el estado del píxel, si está encendido o apagado. Entonces voy a necesitar ¿cuántas? 100 neuronas. Entonces, ustedes saben, cuanto más píxeles tengo, más calidad tiene la imagen. Cuanto más píxeles voy a necesitar, más neuronas voy a necesitar. Entonces voy a tener que tener más espacio en memoria. Eh, la cantidad limitada de datos a ser aprendidos. Esto es por la diferencia que tiene que haber o sea, entre los datos. Cada uno de estos valles, ¿sí? Yo les dije que representaba un patrón, ¿sí? Yo puedo tener eh, dos situaciones. Una, que es la limitación de la cantidad de patrones que puedo llegar a enseñarle, que va a estar dada por qué tan grande es este espacio tridimensional. ¿Sí? Cuanto más grande sea, más neuronas voy a tener, más valles puedo llegar a meter, digamos, ¿sí? La otra limitación es que tan cercanos pueden estar esos valles, y eso va a ser definido por qué tan diferentes son esos patrones unos de otros, ¿sí? Cuanto yo puedo tener, por ejemplo, una red enorme de 1000 neuronas, que puede, ahora vamos a ver las limitaciones de cuántos patrones podría llegar a aprender, que puede llegar a aprender K patrones, pero si yo dentro de esos K patrones que ella puede llegar a aprender, le presento patrones que son muy similares entre ellos, es como que estoy desperdiciando la capacidad de la neurona, porque igual va a tener errores e igual le va a ser difícil converger. O sea que tiene esas dos limitantes, la cantidad de datos que puede aprender y que sean ortogonales entre sí, que es la diferencia que tiene que haber entre esos patrones, o sea, la distancia que puede haber entre cada uno de esos valles, ¿sí? Bueno, acá más o menos les detalla lo que les fui explicando por cada uno de los puntos anteriores. La limitación uno, la primera de ellas, que hace referencia al espacio de memoria, tiene que ver con la cantidad de píxeles que yo voy a necesitar. Para implementar una red de n píxeles, ¿sí? Voy a tener que necesitar n por n al cuadrado conexiones. Conexiones de las conexiones, los pesos, ¿sí? Porque yo estaba hablando hoy de neuronas, pero a su vez acuérdense que todas las neuronas están conectadas con todas las demás neuronas. Entonces, cuando hablamos de conexiones en una red de 100 píxeles, ¿sí? Voy a necesitar n por n al cuadrado. O sea, en el caso que yo quiera manejar 100 píxeles, voy a necesitar 100 millones de conexiones, ¿entiendes? O sea, también tengo que ver qué matriz voy a necesitar, porque tengo que guardar todos los pesos, que son las conexiones entre todas las otras neuronas, ¿sí? Bueno, la segunda limitación, como les dije, que tiene que ver con la cantidad de información que puede llegar a guardar la red, ¿sí? Hay una fórmula para poder determinar cuánto y va a depender de la cantidad de neuronas que yo tenga, ¿sí? Para una recuperación perfecta, n representando la cantidad de neuronas, n sobre 4 logaritmo natural de n. Y para una recuperación aceptable, ¿sí? Este logaritmo natural se estabiliza a un valor medio de 0,138 por n. Les digo, esta fórmula es muy exquisita. Podemos jugar con un poquitito más para arriba, para abajo en este rango de capacidad, que ahora vamos a ver, ¿sí? Pero esto es lo que dice la bibliografía, ¿sí? Para una recuperación aceptable necesito, la cantidad de patrones que puedo aprender va a ser 0,138 por n, siendo n la cantidad de neuronas que tiene la red, ¿sí? Y la tercera limitación que tiene que ver con qué tan diferentes son los patrones, ¿sí? Se refiere a la naturaleza de la información que es capaz de asimilar la red. O sea, como les dije, puedo tener muchas neuronas, puedo tener K patrones que puedo llegar a aprender calculado con esta fórmula, pero si esos patrones están muy juntos unos de otros, los valles van a estar muy cercanos y puede producir errores, ¿sí? Entonces, la naturaleza de la información que puede llegar a aprender la red también está limitada. ¿Cómo puedo determinar esa naturaleza? A través de la ortogonalidad. La ortogonalidad me dice cuánta diferencia tiene que haber entre los patrones entre sí, ¿sí?
Se dice que la distancia mínima óptima es de un 70, o sea, la distancia óptima es de 70%, ¿sí? O sea que tiene que haber un 70% de diferencia entre los patrones que están aprendiéndose. La mínima 30%. eh, una promedio 50% de diferencia entre los patrones. O sea, si yo le estoy presentando dos patrones que son 100% diferentes uno con otro, por más alterado, por más ruido que tenga la imagen, ella la va a reconocer igual. Y ahora vamos a ver los ejemplos. Si yo le entreno con patrones que son 100% diferentes, ¿sí? Por más que tenga eh, un 80% de ruido la imagen, un 90% de ruido la imagen, la va a reconocer igual, porque hay mucha diferencia entre los patrones. Ahora, si yo tengo 30% de diferencia entre un patrón y otro, es decir, tienen píxeles que coinciden los patrones con los cuales yo entrené a la red, ¿sí? Y le presento una imagen con ruido, cuanto más ruido tenga la imagen, más posibilidad hay de que no reconozca el patrón o de que se confunda de que es el otro patrón, porque tienen píxeles de coincidencia. Entonces va a depender mucho en qué parte está el ruido, ¿sí? Entonces, más o menos un 50% de diferencia es algo tolerable para tener una recuperación suficiente. Bueno, ¿dónde se usa esto? O sea, pese a todas las limitaciones que dijimos, es muy bueno recuperando imágenes. Por ejemplo, en esta gráfica vemos cómo se le presentan imágenes dañadas, imágenes con ruido, y de todos modos él recompone o recupera la imagen, ¿sí? Eh, bueno, acá en la columna izquierda aparecen las imágenes antes del procesado y a la derecha la imagen totalmente reconstruida. O sea, de esto pasó a esto, de esto pasó a esto, ¿sí? Bueno, vamos a ver el ejemplo antes de pasar a las actividades. Yo ahora voy a abrir el Excel. ¿Están viendo el Excel ahora? Sí, profe. Bueno, yo les recomiendo, si ustedes van al aula virtual, que me imagino que ya estuvieron bicheando, y se van a la parte en donde está el tema de hoy, ¿sí? Redes neuronales y Hopfield, y ustedes abren esta carpetita. Acá está todo el material de la clase pasada más el de esta clase, ¿sí? Y hay uno que dice acá redes neuronales clase uno, ¿sí? Si ustedes se bajan esto, este Excel, van a tener exactamente este Excel que yo les estoy mostrando acá. En una pestañita está la función OR con eh, tres entradas, ¿sí? Que es lo que vimos la clase pasada para el perceptrón, ¿sí? Y en la primera pestañita tienen el modelo de Hopfield, ¿sí? Espero un ratito a que se bajen el Excel porque me gustaría que ustedes, así que yo les voy mostrando acá, vayan probando. ¿Se llegaron a bajar? Yo estoy con el celu, así que Ah, lo voy a... bueno, no vas a poder. Bueno, voy a ir despacito y anda mirando en el celu. No sé si llegas a ver bien, si querés que agrande un poquitito. No, se ve, se ve. ¿Sí? Aparte yo también puedo... Bueno, si ves ahí, voy a tratar de ir despacito, pero si ustedes quieren ir abriendo el Excel e ir probando, está bueno, ¿sí? Para que ustedes vayan entendiendo también. Bueno, vamos a tomar un patrón muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. Como ven acá, lo que tenemos es una imagen de 4 píxeles, ¿sí? O sea, de 2 por 2. Eso es lo que ustedes están viendo acá, una imagen de 4 píxeles. Este es el patrón uno y este es el patrón 2. ¿Ustedes ven ahí mi mouse? ¿Están viendo? Sí, Perfecto. Bueno, el patrón uno, como vemos, ¿sí? Está pintadito de amarillo los valores de uno, que indican los píxeles encendidos, ¿sí? Y en menos uno tenemos en blanco los píxeles que están apagados, ¿sí? Entonces, como este es un patrón sencillo, pequeño, tenemos uno menos uno 1, que implica que voy a tener una imagen de 4 píxeles de 2 por 2, en donde tengo 2 píxeles encendidos y 2 píxeles apagados. Ujú. Para poder empezar a entrenar la red de Hopfield con la representación matricial que vimos, ¿sí? Vamos a tener que representar esto en un vector, ¿sí? La entrada, el vector de entrada que va a representar a esto, yo decido, ¿sí? Porque yo decidí trabajar con uno y menos uno, y yo decido representarlo en sentido eh, superior, izquierda, derecha,
sea, superior, inferior, izquierda, derecha. O sea, el primer píxel va a ser el valor 1, el segundo píxel va a ser el valor -1, el tercer píxel va a ser el valor -1 y el cuarto píxel va a ser el valor 1. Ese criterio de representación de la información va a tener que ser siempre el mismo, porque si no, evidentemente, la red no va a entender de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces, primer criterio, si voy a trabajar con -1, 1 o con 0, 1. Segundo criterio, ¿cómo voy a representar mi matriz? En este caso, que tengo una matriz de 2 por 2, mi primer elemento del vector va a representar a lo que digamos acá es el primer píxel superior a la izquierda, el segundo píxel que está a la derecha, el tercer píxel va a ser el inferior a la izquierda y el cuarto píxel va a ser el inferior a la derecha. Ese método de representación lo voy a tener que mantener siempre, siempre. O sea, yo no puedo un vector enseñarle en este sentido, otro vector en otro sentido. ¿Se entiende? Siempre tengo que tener el mismo criterio de representación del vector. ¿Ok? Sí. Perfecto. Bueno, entonces acá tengo la representación del vector que me representa esta imagen que tengo acá. Para poder calcular la matriz, ¿sí? Yo lo que necesito es armar la transpuesta de este vector, o sea, armar un vector transversal, un vector vertical, digamos. Y entonces acá tengo el vector original y su transpuesta, ¿sí? Entonces, el menos el 1 menos 1 menos 1, 1 se convierte en 1 menos 1 menos 1, 1. Tengo la transpuesta de este vector, ¿sí? Entonces, primer concepto, ¿cuántas neuronas necesito para poder representar este modelo? 4. 4, perfecto. O sea, una por cada entrada, ¿sí? Entonces acá tengo una, dos, tres, cuatro entradas, voy a necesitar 4 neuronas. Como todas las neuronas están conectadas consigo mismas, ¿cuántos pesos va a tener mi red? 4. 16. Ah, no, 16 sí, 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 sí. 16 pesos, ¿sí? Entonces, mi matriz de pesos va a tener 16 pesos en este caso, ¿sí? Entonces, para poder representar esa matriz de pesos, yo empiezo a multiplicar, ¿sí? La entrada 1 por su traspuesta, o sea, E1 traspuesta por E1, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de matemática, para eso yo tengo que hacer el primer elemento de la traspuesta por el primer elemento del vector me va a dar el primer elemento de la matriz. Y así, el primer elemento por el segundo me va a dar el segundo elemento de la matriz, ¿sí? Este por este me va a dar este, y este por este me va a dar este, ¿sí? Si ustedes miran en el Excel, ¿sí? Los que pudieron descargarse, van a ver cómo yo voy armando la matriz a través de la multiplicación de cada uno de los elementos del vector traspuesta por el vector original dándome la primer fila de la matriz, ¿sí? Lo mismo hago con el segundo elemento del vector traspuesta, multiplicando por cada uno de los elementos del vector original, dándome la segunda fila de la matriz, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, Entonces, profe. de esa manera yo voy armando la matriz de pesos. Una vez que yo tengo la matriz de pesos, lo que tengo que hacer es restarle la matriz identidad. O sea, si yo acá tengo una matriz de 4 por 4 que me representa los 16 pesos, la matriz identidad va a ser también una matriz de 4 por 4, pero la diagonal principal va a valer 1. Esa es la matriz identidad, ¿sí? Acá la diagonal principal vale 1. Al restarle a esta matriz que acabo de crear, la matriz identidad, lo que hago, como ustedes ven acá como resultado, es anular la diagonal principal, que era la condición que tenía que tener el modelo de Hopfield, ¿sí? Entonces, primer condición del modelo de Hopfield era que al ser pesos simétricos, la matriz iba a ser simétrica. O sea, ustedes pueden verificar acá que el valor de la conexión de la neurona 1, 2 es igual al valor de la conexión de la neurona 2, 1, ¿sí? Este y este son iguales. Este y este son iguales. Este y este es igual, ¿ven? Entonces, de la diagonal principal hacia abajo, los pesos son exactamente iguales que de la diagonal principal hacia arriba, ¿sí? Y la diagonal principal, que era la segunda condición, tiene que valer 0. Eso lo logro restando la matriz de identidad. Una vez que yo terminé de hacer esto, tengo el primer patrón aprendido. O sea, le presento el patrón, armo el vector, armo la traspuesta, multiplico para obtener la matriz de peso, le resto la matriz de identidad para anular la diagonal principal y acá obtengo en la primera iteración el aprendizaje del primer patrón. El primer patrón está aprendido.
Bueno, perfecto. Ahora, ¿cómo avanzamos? Aprendió un solo patrón, que es este que está acá. Ahora necesito el siguiente patrón que le quiero enseñar. En este caso, el siguiente patrón que le quiero enseñar es este que está acá. Si nos ponemos a observar el siguiente patrón que le quiero enseñar, veo que tiene menos uno, 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 menos uno. Sigo teniendo una representación de uno y menos uno para encendido y apagado, y esta lo voy a volcar a un vector de entrada que represente a este patrón que le quiero enseñar, siguiendo la misma dirección que el mismo criterio que tuve con el vector anterior. Este vector va a ser menos uno, 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 menos uno, siguiendo, ¿sí? El primer píxel superior izquierdo, el siguiente a la derecha, el siguiente píxel va a ser el inferior izquierdo y el siguiente a la derecha. Entonces, siguiendo ese criterio, armo mi vector. Siguiente paso, creo el vector traspuesto, ¿sí? Menos uno, menos uno. Acá tengo uno, uno, acá tengo uno, uno y acá tengo menos uno, uno. O sea, creo el vector traspuesta de este vector que me representa este patrón. Vuelvo a repetir el proceso de aprendizaje. O sea, voy a crear una matriz de 4 por 4 en este caso, multiplicando el primer elemento de la traspuesta por cada uno de los elementos del vector de aprendizaje, consiguiendo la primer fila. El siguiente elemento de la traspuesta, multiplicando por cada uno de los elementos del vector de aprendizaje, consiguiendo el segundo elemento, y así para cada uno de los elementos de la matriz. Una vez que conseguí esta matriz que representa a este patrón, le resto la matriz de identidad y obtengo esta nueva matriz de pesos, ¿sí? En donde tiene anulada la diagonal principal y también es simétrica. Bueno, profesora, pero acá tengo representados los pesos del primer patrón y acá tengo representados los pesos del segundo patrón. ¿Qué tengo que tener tantas matrices como valores de entrada? No. El último paso para el aprendizaje de Hopfield dijimos que era la suma de los pesos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La sumatoria desde i igual a 1 hasta n por cada uno de los pesos que yo tenga, ¿sí? Y se iban sumando los pesos. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Voy a sumar cada uno de los pesos, este más este más este más y este más este, me va a dar la primera fila, ¿sí? Entonces el primer elemento de la siguiente fila, ¿sí? Con el segundo elemento de la siguiente fila y así voy sumando, hago la suma de las matrices y obtengo esta matriz final. Entonces, aprendizaje de patrón uno, perfecto, obtuve esta matriz. Cuando aprendo el patrón 2, obtengo esta matriz. Para obtener una sola matriz que represente a ambos patrones, a los dos patrones, lo que hago es sumar estas dos matrices y obtengo esta matriz. Todo esto que está acá, todo esto que está acá se descarta. No me interesa guardar ni el patrón aprendido, este vector no lo tengo que guardar en ningún lado, estas matrices intermedias por cada aprendizaje no la tengo que guardar. Lo que yo guardo en mi base de datos es esto, la matriz final de pesos sumados, que me representa a todos los patrones que va a ir aprendiendo. Y eso lo hago por cada uno de los K patrones que quiera enseñarle. ¿Sí? Acá aprendimos dos patrones. Si yo quisiera enseñarle un tercer patrón, hago lo mismo. La representación vectorial del patrón, su traspuesta, multiplico, resto la matriz identidad y a esa nueva matriz que obtengo se la sumo a esta y obtengo como resultante una nueva matriz final de pesos. Y siempre mi resultado final va a ser esto, la suma de todos los patrones aprendidos, ¿sí? La suma de los pesos de todos los patrones aprendidos. Esto es lo único que yo tengo que guardar en mi base de datos. ¿Se entendió? Sí, se Sí, entendió. profe. Perfecto. Bueno, esa es la fase de aprendizaje offline que les decía hoy. Una vez que yo le presenté todos los patrones, ella ya aprendió. Antes de pasar a la etapa de reconocimiento, ¿sí? Esto es aprendizaje. Antes de pasar a la etapa de reconocimiento, quiero que veamos un poquitito qué patrones le enseñamos. ¿Ustedes ven alguna característica particular en estos patrones que le enseñamos? Yo iba a decir que Eh, los dos son iguales. Quiero decir que El, los son inversos. ¿Los dos son qué? Inversos. Uno es el inverso del otro. Exactamente. O sea, son 100% diferentes. ¿Cuánta diferencia hay entre uno y otro? 70, 30. ¿Eh? claro, Es, son inversos desde el punto de partida. Yo decía que eran iguales en la matriz del patrón.
Claro, o sea, es la misma matriz en cuanto a la cantidad de píxeles, pero en cuanto al contenido, a lo que yo le enseñé, son exactamente el inverso uno del otro. O sea, Ah, si yo quiero saber qué tan diferente es este patrón de este otro patrón, ¿sí? ¿Cuánto porcentaje de diferencia tienen? A ver, ¿el píxel uno se parece al píxel uno? No. Mm, ¿El píxel 2 se parece al píxel 2? No. ¿El píxel 3 se parece al píxel 3? Tampoco. ¿Y el píxel 4? Son 100% diferentes. ¿Sí? O sea, no hay nada de parecido entre ellos, no hay ni un 10, ni un 20, ni un 30%. Eso hace de que después la recuperación sea mucho más fácil, porque son totalmente diferentes los patrones, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, ¿sí? Vamos a dibujar acá al lado. A ver, yo acá justo tengo, voy a pisar esto. Si yo quisiera enseñarle, por ejemplo, vamos a poner 1, 1, menos uno, ¿sí? A este le pinto de blanco y a este le pinto de amarillo, ¿sí? Y si yo a este le pinto de blanco y a este de amarillo, si yo miro estos dos patrones que acabo de dibujar acá, ¿sí? ¿Qué tan diferentes son? 50% distintos. Ajá. Tienen, ¿sí? Un porcentaje de diferencia, ¿sí? Yo puedo sumar, si ustedes quieren decir, a ver, eh, tengo 4 píxeles, ¿sí? Yo puedo decir, el píxel uno se parece, ahora vamos a hacer una fórmula matemática. El píxel uno se parece, pongámosle uno por sí y cero por no, ¿sí? Por decir algo. El píxel 2 se parece, no. El píxel 3 se parece, no. El píxel 4 se parece, no. ¿Sí? El píxel uno sí, el píxel 2 no, el píxel 3 no y el píxel 4 no. Si esto El yo Pixel divido, 4, el Pixel 4 sí se parece al ah, otro. es perfecto. El píxel 4 sí se parece, perfecto. Ahora, si esto yo divido por la cantidad, ¿sí? Acá tengo que ponerle decimales. Ahí está. Dividido por la cantidad, ahí él me va a dar el porcentaje de similitud que tiene, o de diferencia si lo quieren hacer al revés, ¿sí? Entonces, hoy dijimos que 70% es lo ideal de la diferencia entre los patrones, ¿sí? 30% es recuperable, ¿sí? 50% es un valor aceptable, les dije yo. Entonces, con estos patrones, ¿podríamos llegar a tener una recuperación aceptable? sí, Sí, podríamos jugárnosla, ¿sí? Ahora, sin mirar cómo trabaja la fase de reconocimiento, ¿sí? Ustedes, seres humanos, ¿sí? Sin pensar en cómo trabaja Hopfield matemáticamente ni nada, nosotros seres humanos, ¿sí? ¿Cuánto ruido yo le podría meter a esta imagen para que ustedes reconozcan después la imagen? ¿Cuánto ruido podría llegar a meterle? Supongamos que yo acá les presento un patrón corrupto, un patrón con ruido, ¿sí? Si yo a ustedes, seres humanos, les digo, bueno, a ver, chicos, apréndanse este patrón. Ahora apréndanse este patrón. Y ahora, ¿sí? Yo pongo a ver si puedo insertar imágenes. A ver, un, un gráfico. Quiero tapar el patrón. Bueno, a ver, apréndanse el patrón uno y el patrón 2, ¿sí? Y yo ahora saco el patrón uno y patrón 2, ¿sí? Lo pongo en una parte no visible. Ahí tengo esta cosa acá abajo. No me molesta. Ahí está. Bien. Ahora ustedes ya no ven los patrones que aprendieron. Y le presento este patrón acá, ¿sí? Con lo que ustedes se acuerdan. ¿Cuál es? ¿El patrón uno o el patrón 2? El patrón 2. El patrón, 2 el ahí, de abajo. el de abajo. Bien. ¿Alguna opinión diferente? no, yo coincido. Perfecto. Bueno, ahora estoy aceptando a Marcos que se está uniendo, por eso estoy. Bueno, ahora restauro, ¿sí? Bien, perfecto. Es el patrón 2. Ahora, yo les digo, si yo
les presentara este patrón corrupto, digamos, les presentara este patrón, ¿sí? Y vuelvo a mover la imagen. ¿Qué patrón es, el uno o el 2? No es ninguno. O podrían ser los dos. Muy bien. O sea, lo que les quiero demostrar es cómo, al no tener la suficiente diferencia, si yo presento el patrón corrupto, incluso para nosotros, los seres humanos, es complicado llegar a determinar qué patrón es, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo trabaja Hopfield con esto, ¿sí? Cómo trabaja en la etapa de reconocimiento. Lo que quiero que les quede claro a ustedes es que él tuvo una etapa de aprendizaje offline en donde le fuimos presentando los patrones, él aprendió los patrones y lo que nos queda de resultado después del aprendizaje es esta matriz de pesos. Todo esto se borró, se fue. Yo no estoy guardando en ningún lado ni los patrones aprendidos ni las matrices intermedias. La suma total de los pesos, eso es lo que yo guardo. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí. Bueno, vamos ahora a la etapa de reconocimiento. Habíamos enseñadole estos dos patrones que tienen 100% de ortogonalidad. Vamos a ver ahora qué pasa si yo le presento este patrón. ¿Qué hace Hopfield? Siguiendo el mismo criterio de representación vectorial, ¿sí? El patrón superior izquierdo va a ser el primer elemento del vector. El que le siga a la derecha va a ser el segundo. El primer elemento inferior izquierdo va a ser el tercero y el que está a su derecha va a ser el cuarto. O sea, siguiendo el mismo criterio de representación que usé para el aprendizaje, voy a representar este patrón que quiero que me reconozca. Una vez que tengo el vector, digo, bueno, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo procedo? Bueno, yo tomo esa matriz de pesos que está acá, que aprendió, vengo, la traigo acá con el vector, y lo que hago, ¿sí? Es una multiplicación de vector con matriz, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de matemática, ¿sí? Tengo que hacer el primer elemento del vector por el primer elemento de la matriz, el segundo elemento del vector por el segundo elemento de la matriz en sentido vertical, el tercer elemento del vector con el cuarto elemento de la matriz y el cuarto elemento del vector con el cuarto elemento de la matriz siempre en sentido vertical. La sumatoria de todos esos múltiplos me va a dar el primer elemento, ¿sí? Y así voy haciendo por cada uno, ¿sí? De los elementos del vector. Acuérdense, multiplicación de matrices, acuérdense, ¿sí? Si yo tengo, acá tengo en realidad una matriz de 1 por 4 y acá tengo de 4 por 4. Entonces, cuando yo tengo 1 por 4 multiplicado por una matriz de 4 por 4, lo que obtengo es 1 por 4 por resultado, ¿sí? Vector matriz. Entonces, lo que obtengo de multiplicar este vector de entrada que me representa este patrón que quiero que me reconozca por la matriz de pesos, lo que obtengo de resultado es un vector. ¿Qué hace Hopfield con ese vector? Le aplica la función de transferencia, ¿sí? Que en este caso dijimos que íbamos a usar la función escalón. Para eso lo que tengo que determinar es el umbral. El umbral yo acá lo determino en cero, ¿sí? Entonces, por cada elemento del vector que me dio de resultado de multiplicar el patrón de entrada por la matriz de pesos, voy a aplicar la función de transferencia. Y voy a decir, si el valor calculado, ¿sí? es mayor o igual a cero, voy a obtener como salida 1. Y si no, voy a obtener como salida -1. Estoy usando la función escalón con un umbral cero. Y de esa forma, al aplicar la función de transferencia a cada elemento de este vector resultante, obtengo otro vector resultante. ¿Sí? Esta es mi primera iteración y tengo una salida. Cuando vimos en la filmina dijimos cuando convergía, cuando dejaba de tratar de reconocer si reconoce o no reconoce el patrón. Cuando la entrada es igual a la salida, o sea, cuando deja de cambiar la salida, cuando la salida no cambia más. Cuando la entrada es igual a la salida, cuando deja de cambiar la salida, entonces se dice que ya reconoció el patrón. ¿Cuántas iteraciones hicimos hasta ahora? Una. Una sola iteración. ¿Sí? Entonces ustedes que son seres humanos y están mirando el vector me dicen, profe, ahí ya está, ya reconoció el patrón. No, Hopfield no puede reconocer el patrón con solamente una iteración, porque él necesita tener por lo menos dos para comparar la salida
con la salida anterior y ver si cambiaron o no cambiaron los resultados. Entonces, imposible. Ustedes seres humanos están viendo esto, pero él no está viendo nada. Acuérdense que esto es una fórmula matemática, no hay un ser pensante acá. Entonces, con una sola iteración es imposible, porque le digo porque estos errores siempre me cometen después en el examen. Me hacen una iteración y me dicen, ah, ya está, ya reconoció el patrón. No, gente, imposible que con una sola iteración Hopfield reconozca. Él necesita por lo menos dos iteraciones, que vamos a ver que con patrones complejos son n iteraciones, porque él necesita comparar la salida que obtiene con la salida anterior. Y si no cambia, ahí él dice, bueno, listo, la entrada es igual a la salida, no volvió a cambiar, entonces paro, ya reconocí el patrón. Entonces, sí o sí tiene que volver a repetir este proceso que hicimos recién. Toma este vector de salida, lo multiplica por la matriz de pesos, obtiene un vector resultante, a ese vector le aplica la función escalón de transferencia, obtiene un vector resultante y ahora que ya tiene por lo menos dos iteraciones, lo que le hace es comparar este vector con este vector. O sea, si mi entrada es igual a mi salida, significa que no cambió. Entonces le dices, listo, ya está, ya encontré el patrón. Y lo que te va a mostrar como resultado es esto, o sea, la representación de este patrón final. Entonces vos le dijiste, reconoceme esto, y él te va a mostrar como resultado esto. ¿Sí? Entonces, ustedes van a decir, ah, me reconstruyó el patrón, me reconoció el patrón. Pero así es como matemáticamente trabaja Hopfield. O sea, él no te está diciendo, mira, este es el patrón uno. No, porque no sabe si es el patrón uno, 2, 3 o 5. Él con esta función de energía que acabamos de ejecutar buscó el mínimo local que representa a ese patrón que vos le estás dando de entrada, que es lo más parecido a los patrones con los cuales él fue entrenado. Y te lo da como resultado. Vos, ser humano, decís, ah, es el patrón uno o es el patrón 2. Pero él no te está diciendo es el patrón uno o 2, porque acuérdense que todo esto fue descartado. No tiene en ningún lado los patrones como para poder decirte es el patrón uno o 2. Lo que él hizo fue recomponer, buscar en su función de energía cuál es el lo más parecido a la representación de este vector de entrada y te lo muestra como salida. ¿Sí? Esto es muy importante cuando nosotros creemos que las redes neuronales piensan, ¿sí? No es que piensan, es una función matemática que me está dando un resultado, ¿ok? Lo que les muestro acá abajo es el mismo ejemplo con el patrón inverso, ¿sí? O sea, le estoy dando como resultado este valor de entrada, tengo la representación de este valor de entrada, lo multiplico por la matriz de pesos, obtengo, ¿sí? Un vector de salida, aplico la función de transferencia, como es la primera iteración, necesito obligatoriamente hacerlo una vez más, aplico la función, la multiplicación de ese vector por la matriz de pesos, obtengo un vector de salida, aplico la función de transferencia a cada uno de los elementos, ¿sí? Para obtener a través de la función de transferencia un nuevo vector de salida y ahora sí, él lo que hace es comparar este vector con este vector. Si no cambió, si la entrada es igual a la salida, entonces él para y lo que hace es mostrarnos este patrón en la salida y decirnos esto es lo que pude llegar a reconocer. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora lo que voy a ir es a mostrarles dos cositas. Una es, oh, a ver, acá. Este es un trabajo muy viejo, que hice hace años atrás. Nosotros antes teníamos que programar todo, ¿sí? Este trabajo lo hice, imagínense, en Visual Basic, .NET, como le llaman ustedes. Bueno, acá no me deja. Está publicado, está levantado para que ustedes lo vean. Em, Acá está toda la fundamentación teórica de la red de Hopfield. Y lo que tratamos de hacer en este ejemplo fue probar a ver cómo funcionaba. Bueno, ahí están todos los resultados. Acá está. Y presentamos una matriz de 10 por 10, ¿sí? Y acá yo le podía presentar patrones que quería que aprenda. Pasaba por la fase primera de aprendizaje y después acá abajo le mostraba el patrón de salida que quería que reconozca, ¿sí? Al presentarle estos patrones, ¿sí? Este foco verde que ustedes ven acá, este semáforo verde, lo que hacía era calcular si eran ortogonales o no, si se cumplía con que tenga más de 50% de diferencia, ¿sí?
Entonces le presentaba el primer patrón, que yo podía dibujarlo haciendo clic en cada uno de los píxeles, o podía generar algún patrón aleatorio. Y después, al presentarle el segundo patrón, me decía si este era ortogonal con este, si este era ortogonal con este, y después me calculaba si este era ortogonal con este. Eso eran cada uno de los semáforos. Acá vemos que hay 100% de ortogonalidad. Son totalmente diferentes los patrones. Acá le presentaba el patrón que quería que me reconozca, ¿sí? Y acá le decía primero la cantidad de iteraciones que quería que haga. ¿Por qué el límite de iteraciones? Porque él va a ir siempre haciendo una nueva iteración comparando la salida generada con la salida anterior y si no se parece va a volver a iterar y va a volver a iterar y va a volver a iterar y va a volver a iterar. ¿Y qué pasa si nunca converge? Entonces le tenés que poner un límite, decirle, mira, si después de 100 salidas no encontraste, tenés que agarrar y parar y decir no se reconoce el patrón, ¿sí? Entonces, ese es el límite que le pusimos acá con la cantidad de iteraciones, ¿sí? El siguiente elemento que le puse acá, que es congruencia, es un criterio mío propio personal que le puse porque vieron que siempre se dice se compara el patrón de salida con el anterior. Bueno, cuando los patrones no son suficientemente ortogonales, los valles están muy cercanos y entonces puede ser que el patrón que le estoy presentando acá, él se lo confunda con algún otro parecido. Entonces, a veces comparando con la salida inmediata anterior, él te va a decir, este es el patrón y te lo va a mostrar como que es el patrón reconocido, pero en realidad es otro muy parecido a ese. O sea, se confunde. Entonces yo le puse como exigencia cuántas veces quería que se repita la salida. O sea, él tenía que comparar no solamente con el anterior, sino con el enésimo anterior. Eso es algo mío que puse como criterio cuando los patrones eran muy diferentes, para evitar esa confusión que genera el patrón, ¿sí? Este ver paso a paso me pareció muy interesante porque cada vez que él hace una iteración y tiene una salida, él no te la va a presentar hasta encontrar el patrón parecido, ¿sí? Hasta decir se parece al anterior o a los enésimos anteriores en el caso en que yo quería corroborar la congruencia. Pero eh, cada vez que él tiene una salida, él podría ir mostrándome lo que va generando, mostrándome cada una de esas salidas aleatorias que va generando, porque yo quería ver qué pasaba, entonces le ponía ver paso a paso acá, obviamente que quedaba más lento, porque por cada una de las iteraciones me mostraba, me mostraba, me mostraba. Le podía decir que pare o no, si no paraba era turr, y me iba mostrando las salidas. ¿Qué cosa fantástica fue la que vi al ver el paso a paso? Eh, Que eso está acá en el anterior. eh, que cuando los patrones no eran ortogonales entre sí, él me mostraba acá el negativo de alguno de los patrones. Eso es parte de la memoria asociativa que tiene Hopfield, ¿sí? Entonces, cuando él no podría converger, ¿sí? Acá ustedes ven que estos son los tres patrones que aprendió, no son ortogonales entre sí, o sea, hay coincidencias entre los píxeles. Y esto, miren el pobrecito, el patrón que le di para que reconozca, o sea, tiene un ruido muy grande, ¿sí? O sea, un ruido muy grande, no se parece casi nada. Entonces le cuesta mucho reconocer cuál de estos tres patrones es. Pero lo simpático es que en el paso a paso, acá ustedes ven el progreso, antes de llegar a los 100 me va mostrando el negativo del patrón, ¿sí? Esto es porque son valles que están cercanos, mínimos cercanos, ¿sí? Eso es muy, muy interesante, no se ven muchas bibliografías de eso, ¿sí? El patrón tipo radiografía, ¿sí? El patrón inverso. Y otra cosa que le pusimos acá para ir probando es el porcentaje de dispersión. O sea, yo acá le presentaba un nuevo patrón y yo quería ver hasta qué porcentaje de dispersión. Vieron que hoy yo les decía, si estos patrones son 100% ortogonales, yo por más que ponga un solo píxel acá, o sea, voy a tener un 90% de dispersión, él igual debería tener que reconocerme, porque tiene la suficiente diferencia. Y yo quería ver hasta qué punto de dispersión le podría meter en los patrones para que él me pueda reconocer. ¿Cuánto ruido le podía poner al patrón para que me pueda llegar a reconocer? Y este es el resultado final. Cuando eran patrones ortogonales, ¿sí? Con 32 patrones testeados, ¿sí? Hubo patrones reconocidos 23, o sea, un 71% de acierto. Con patrones no ortogonales se testearon 50 patrones, hubo 24 reconocidos en cada uno de los casos y un 48% de acierto. Y acá abajo tiene que haber acá, está, el porcentaje de error que me llegaba a reconocer, ¿sí? Cuánto error yo le podía meter y no me reconoce, ¿sí? A ver. Entonces, si los patrones no eran ortogonales, ¿sí?
Ah, esto era el factor de convergencia que le ponía, ¿sí? Si los patrones no eran ortogonales, yo le pedía que se repita solamente una vez con el patrón anterior y ahí me llegó a reconocer, ¿sí? A ver si le puedo agrandar acá. Me llegó a reconocer 6 de 15 patrones. Cuando yo le pondría una convergencia de 2 en patrones que no eran ortogonales, o sea, no me tenía que testear solamente con el inmediato anterior, sino con dos anteriores, ¿sí? No me llegó a reconocer 11 de 6. Y cuando le pedí que me aparee con tres salidas anteriores, no me llegó a reconocer 9 de 3. Entonces ustedes ven que en caso de patrones ortogonales, al principio con uno, solo 6 no me reconoció y, 10 y 15 sí. Pero en el caso de aumentarle a 2 aumentó la cantidad que no reconoce. ¿Por qué? Porque yo le pedía mucha mayor convergencia, digamos. Pero después cuando le aumenté a 3 esto como que se estabilizó en un valor intermedio. Ni tan malo como con 2 ni tan bueno como con uno. En definitiva, con uno funciona bien cuando no son ortogonales. Y lo mismo lo probé con con los no ortogonales. Ahora, con sí ortogonales, ¿sí? Eh, acá, por ejemplo, no me reconoció solamente uno, acá no me reconoció dos y tuve que poner una opción que era confunde, ¿sí? Y con tres no me reconoce dos y confunde dos, ¿sí? Entonces veo que realmente al aumentarle este factor de convergencia, exigencia de cuántos patrones hacia atrás tiene que ser similitud para poder reconocer, a pesar de que los patrones son ortogonales, yo con uno tengo un buen resultado, pero con dos y tres llego a tener confusiones y errores, ¿sí? Y a ver si están los porcentajes de error, porque eso también es muy interesante. ¿Hasta qué porcentaje de error me aceptaba? Mm, convergencia y dispersión abierto. Esto es convergencia. Bueno, ahora acá en las definiciones está. Bueno, la cuestión es que cuanto más ortogonales son, más porcentaje le podía poner de error, pero no hasta un error total, ¿sí? Y cuanto menos ortogonales son, menos porcentaje de error o de ruido le podía poner a los patrones, obviamente, ¿sí? Todas esas pruebas las hicimos con este trabajo. Ahora lo que les voy a mostrar es un modelo en Python que yo les dejé ahí en el aula virtual, que si ustedes entran a la carpetita es este que está acá, Hopfield Examples, ¿sí? Este modelo en Python trabaja con una librería, o sea, ustedes no tienen que programar absolutamente nada, ¿sí? Acá incluso en el libro que les dejé, en donde está toda la introducción de aprendizaje Hebbiano, acá tienen un enlace a la parte de neurociencias que explica por qué sucede el aprendizaje Hebbiano, acá tienen la representación matemática, todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? El cálculo de la sumatoria de los pesos, esto es para valores analógicos, ¿sí? Eh, cómo calculo la matriz de peso, cómo represento las entradas y la fase de reconocimiento que es el tema de la función de energía. Acá hay una entrevista que habla sobre los premios Nobel y acá abajo le puse el ejemplo. Este enlace les lleva a esta librería de Python, o sea, lo pueden levantar al Google Colab, la notebook, tranquilamente, y trabaja con una librería que está allá. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, gente. No tienen que programar nada, ¿sí? Acá les voy mostrando lo que hace la red, ¿sí? Crea una instancia de esta librería Hopfield. Yo acá les puse, porque yo este ejemplo lo saqué, yo acá pongo de dónde saqué el ejemplo, ¿sí? Acá está, de dónde saqué el ejemplo. Está todo en inglés, es muy lindo el apunte, esto es un apunte de un libro. Eh, yo lo que le saqué es de ahí el ejemplo, pero para poder hacer funcionar el ejemplo en Colab tuve que ejecutar esta instalación de una librería el original no lo tiene. Y acá queda ahí. Creo una instancia de esta librería Hopfield Network, que está buenísima, la verdad que está espectacular. Acá yo defino una variable en donde defino qué patrones quiero que aprenda, ¿sí? Qué cantidad de patrones quiero que aprenda, ¿sí? Acá él me calcula cuántas neuronas voy a necesitar para representar esos patrones, o sea, me eleva al cuadrado, ¿sí? Acá me eleva al cuadrado para saber cuántas neuronas, cuántas pesos voy a necesitar. Y acá lo que hace es crear patrones aleatorios, ¿sí? Esta es una librería que te crea patrones aleatorios.
¿sí? Yo acá le pongo la cantidad de patrones que cree, ¿sí? La probabilidad de similitud entre cada uno de los patrones, ¿sí? La ortogonalidad de alguna manera. Agrega esto a la lista de patrones. Acá después lo que hace es entrenar a la red, ¿sí? Acá, cada vez que le paso el patrón y le digo store a la librería, esta librería que yo creé, esta instancia de la librería que creé, ya me aprende, hace todo el aprendizaje y queda aprendido el patrón. Una vez que le pasé la lista de patrones, se aprende todos los patrones y acá lo que hace es tomar uno de esos patrones y ponerle ruido, ¿sí? Entonces acá lo que le digo es cuántos píxeles quiero que me altere, ¿sí? Eh, yo acá estuve jugando, ¿sí? No es lo mismo que ustedes van a ver en el ejemplo de acá. En el ejemplo de acá es 4 por 4, ¿sí? Y se le pidió que modifique 4 píxeles, que es lo que ustedes tienen en el código acá arriba, ¿sí? Un patrón de 4, ¿sí? Con ¿sí? Un ruido de 4 píxeles alterados, que es lo que ustedes van a ver acá en el aula virtual, ¿sí? 1, 2, 3, 4 píxeles alterados. Como ustedes ven acá, estos son los patrones aleatorios que creó, ¿sí? Porque al final me los dibuja, y esto es el píxel que crea alterado, y estas son las fases de reconocimiento, ¿sí? Como el píxel que él tomó, que es el primero, y le puso ruido, es un píxel bastante diferente a los demás, y el ruido que puso es mínimo, como verán acá, enseguida pudo reconocerlo, ¿sí? Enseguida pudo reconocer cuál es el patrón. ¿Sí? Acá les va mostrando las salidas generadas, ¿sí? Y acá le muestra el porcentaje de parecido que tiene, digamos, ¿no? Ahora, yo acá estuve jugando, ¿sí? Y probé qué pasa con una matriz de 10 por 10, por ejemplo, ¿sí? Me crea los patrones y le puse más ruido, ¿sí? Acá, no me acuerdo, creo que le puse 80 de ruido, ¿sí? O sea, en una matriz de 10 por 10 son 100, 100 neuronas, ¿sí? Y acá, ¿sí? Es el ruido que le puse. Entonces dije, bueno, voy a probar con un ruido fuerte. Le puse 80 de ruido, ¿sí? Y ahí ustedes ven que en 5 iteraciones, porque ustedes acá le pueden poner la cantidad de iteraciones que quieren que haga, en 5 iteraciones aún no me pudo reconocer el patrón, ¿sí? Ven que no es el caso sencillo de este que era 4 por 4 con 4 de ruido que tenemos acá, ¿sí? Que es el que ustedes van a tener en la notebook cuando se bajen, ¿sí? Que es esto que están viendo acá. Y después uno que me pareció muy lindo, porque se parece mucho al trabajo que yo hice allá hace 50 años atrás más o menos, bueno, este que es lo mismo, la misma librería, pero acá le enseña letras, ¿sí? Entonces acá le pongo la A, B, C, S, X y Z como patrones que quiero que aprenda. Entonces Pattern Tools, le pido que me cargue el alfabeto, ¿sí? El diccionario, y lo que va a hacer es entrenar a la red, ¿sí? Con esos patrones, ¿sí? De ahí toma como figura a la primera letra, ¿sí? De la lista de patrones aprendidos, ¿sí? Le pone ruido, acá le pone un nivel de ruido a la letra A y me pide que la reconozca y acá dice cuántas iteraciones quiere que haga, ¿sí? Acá están los patrones aprendidos, ¿sí? Cada uno de los patrones aprendidos. Y acá está la letra A y el ruido que le metió de 20%, ¿sí? Y acá están las 4 iteraciones que pidió que haga. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y ahí ustedes ven cómo pudo reconocer la letra A. Vamos ahora a ir a la tarea. Bien. ¿Qué le pide acá? Desde el punto de vista teórico, averiguar otras aplicaciones además de reconocimiento de imágenes para una red de Hopfield. Las redes de Hopfield utilizan un tipo de aprendizaje no supervisado, Hebbiano, offline. Nombre otras redes que no sea Hopfield que podrían entrar en este tipo de característica y diga en qué se diferencia de una red de Hopfield. ¿Cuántas de aprendizaje no supervisado, Hebbiano, offline tenemos y no es Hopfield? Y digan en qué se diferencian, ¿sí? Nosotros hicimos el aprendizaje de un patrón sencillo de 4 por 4 totalmente ortogonal, y su etapa de reconocimiento lo hicimos en la planilla de Excel. Yo les recomiendo que agarren el Excel y prueben con esta matriz. Es una matriz de 3 por 3. Estos son los dos patrones que le tienen que enseñar y este es el patrón que ustedes tienen que reconocer. ¿Sí? Y con respecto a esta librería que está acá, lo que les voy a pedir es que se bajen la librería, que jueguen con la librería. Todo lo que les dice acá es lo que ya está hecho, ¿sí? Creo una red con 16 neuronas, al ponerle de 4 por 4 ya está creada. Creo un patrón de tablero de ajedrez de 4 por 4, eso es lo que está haciendo acá, ¿sí? En la figura 1.
Almacene el tablero de ajedrez en la red, eso lo están haciendo. Establezca el estado inicial de la red con un nivel de ruido, ¿sí? Acá le dice que, por ejemplo, pongan 5 y 4 iteraciones. Eso ustedes lo ponen acá arriba, como les mostré recién, ¿sí? Acá, acá le ponen el nivel de ruido y acá en steps le ponen la cantidad de pasos o iteraciones que quieren que haga, ¿sí? Em, y que se represente gráficamente la secuencia que está con el plot abajo que representa la secuencia. Ahora, lo que les dice es, prueben, jueguen un poquitito con el modelo y prueben a ver si la red aún puede recuperar patrones si empezamos a aumentarle el ruido, ¿sí? Así como yo les mostré en el caso del 10 por 10 que le puse 80% y ya no puedo. Entonces, piensen, a ver, ¿qué pasa si yo le empiezo a aumentar el ruido? Vimos que con 4 funcionaba bien. ¿Hasta cuánto ruido puede llegar a tolerar? ¿Sí? Y veamos qué pasa si trabajamos con matrices más grandes. En vez de 4 por 4 probemos, por ejemplo, una de 8 con ruido 8, ¿sí? O sea, es un 50% de ruido metido en una matriz de 16 neuronas, por ejemplo, ¿sí? Perdón, de 64 neuronas, digo, ¿sí? Vayan practicando y jugando. No tienen que programar nada, es cambiar parámetros nomás, ¿sí? Em, Acá está el caso de, de los patrones no aleatorios, ¿sí? Acá está aprendiendo con letras, ¿sí? Ejecuten el código, pruébenlo y acá lo que le dice es agreguen la letra R a la lista de letras, ¿sí? El patrón A pueden mantenerlo fijo, prueben a ver qué pasa con otro patrón si quieren, ¿sí? A ver qué pasa, ¿sí? Yo le pongo más ruido, ¿sí? Si el patrón de reconocimiento de A cambia si yo le enseño la R, ¿sí? Por ahí ustedes ven acá que por ahí la A es bastante diferente a los otros patrones, ¿sí? Pero ¿qué pasa si le pongo una R? Ujú. Probemos, probemos, jueguen un poquito con la librería y respondan a estas preguntas. Yo le voy a poner todo ahora en la práctica para que ustedes hagan la actividad y jueguen un poco y prueben, ¿sí? Bueno, gente, ¿dudas, preguntas? De mi parte no. Bueno, todos saben cómo levantar al Colab, la notebook de Python, ¿sí? ¿No tienen problema con eso? No. Perfecto. Bueno, gente, entonces esas son las actividades que les dejo. Espero que haya sido de utilidad para ustedes la clase. A mí, la verdad que estos temas me encantan y me entretienen siempre, así que jueguen con la notebook de Python, investiguen un poquitito sobre Hopfield, hagan el trabajo práctico y la semana que viene nos toca trabajar con VPN. ¿Sí? Vamos a trabajar con las Back Propagation Network, redes de propagación hacia atrás, que es un tipo de aprendizaje supervisado, es como el perceptrón, pero ya estamos hablando de muchas capas, ¿sí? Ya vamos a ver un modelo más complejo. Así que bueno, gente, nos vemos la semana que viene y a practicar. Nos vemos, Chao, profe. profe. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias a ustedes. Profe, gracias. Chau, chau.